Imagínate esto, eres el villano más temido del mundo, todos te respetan y eres el más poderoso, a tal punto de que ni siquiera el héroe más fuerte del mundo puede contigo, y cuando tienes tu batalla definitiva contra él, terminas en el pasado sin querer, y ahora estás decidido a terminar con el héroe antes de que se vuelva una molestia, sí. Hoy te voy a contar la historia de Lin Chen, un villano que termina en el pasado y ahora quiere acabar con el héroe, pero las cosas no saldrán como él quiere. La historia empieza por lo alto con un rubio en traje saltando para volar. Mientras se compone, rápidamente es interceptado por un hombre que nos revela el nombre del rubio, Panlos. El hombre le exige a Panlos que detenga sus actos contra gente inocente, pero a Panlos parece no importarle y con un comentario de decepción hace explotar parte de la ciudad tratando de enfurecer al hombre. Ellos intercambian golpes mientras discuten y destruyen aún más la ciudad. Panlos incluso provoca al hombre cuando le insinúa haber sido quien mató a su padre. En este momento, nos enteramos gracias a un reportaje que Panlos es un villano que ha aterrorizado la ciudad múltiples veces solo para enfrentar al hombre, que es en realidad el superhéroe Jessimu, un héroe como tu típico Superman que cree en la justicia y no mataría a nadie por más malo que sea. Y al igual que Superman, este héroe ha tratado siempre de reformar a Panlos. Entre el furor de la pelea, Jessimu logra conectar una patada a la cara de Panlos, la cual le quita su visor y nos permite ver su cara. Ante esto, el héroe queda impactado, pues el villano con el que tantas veces había peleado y que tantas desgracias ha causado resultó ser Lin Chen, su amigo. Jessimu no puede creerlo, duda un poco, pide explicaciones, pero Lin Chen evade las preguntas y solo le dice con frialdad, te quiero muerto. El héroe, ante esta declaración, viendo los destrozos a su alrededor y aún con su ideal de justicia, toma una decisión, tal vez la muerte sea la única forma de salvarte. Así, ambos preparan su ataque final, ambos al máximo de su poder, ambos con intenciones asesinas. Pero, cuando los ataques impactan, nada, todo se oscureció. De repente, lentamente vemos como alguien despierta en un aula de clase, se escuchan voces, conversaciones comunes, Jessimu, la profesora te llama, la vista gira para ver a quien le hablaban, es un niño parecido al héroe. Esto es el pasado. Descubrimos que quien se despertó es Lin Chen, nuestro protagonista. Imposible. Rápidamente agarra un marcador y se dirige a una ventana, hace cálculos intentando comprender la situación. Es positivo, concluye y se dirige hacia el escritorio de la profesora. ¿Un sueño? ¿Una alucinación? No hay motivo para que lo sea. Tras buscar entre los materiales, agarra un bisturí. Es una oportunidad, y sacando el filo, se dirige con una mirada asesina hacia el ahora niño Jessimu. Pero su profesora lo detiene y lo lleva a su oficina. Claramente la historia no se puede acabar tan rápido. El prota aprovecha este tiempo para relajarse, decide irse a su casa de este entonces, aún no recuerda a pesar de haber sido motivo de traumas. Ahora está en un cuerpo joven y débil, es obvio que volvió al pasado, tiene una segunda vida, cree que es por su arma cuántica universal, y es casi imposible que mate a Jessimu en su condición actual, aunque tal vez haya una posibilidad, él recuerda que en esta época el héroe aún no despierta sus poderes, definitivamente lo matará. Entonces, su tía entra en su habitación. Ella le pregunta por qué se encuentra en casa tan temprano pero no le da tanta importancia, al parecer, hoy era el cumpleaños de Lin Chen, así que le prepara un pastel. Nuestro prota disfruta este momento, pues su tía, su ser querido que había muerto en su anterior vida, se encontraba frente a él. Le cuesta creerlo por un rato, pero el hermoso reencuentro se interrumpe cuando su tío llega a la casa. Él, que era un adicto a las apuestas, entró furioso exigiendo dinero a la tía. Primero intenta manipularla psicológicamente fingiendo arrepentimiento y debilidad, pero cuando esto falla, recurre a la violencia y empieza a abusar de ella. El prota frunce el ceño al ver esto y agarra un cuchillo, se acerca a su tío por la espalda y le dice, toma. Mátala. Su tío queda pálido por las palabras, así que Lin Chen pone el cuchillo en sus manos y le sigue insistiendo, ¿no es lo que quieres? Mátala. Su tío se asusta más y se aleja tirando el cuchillo mientras mira a la tía en el piso. El prota no se detiene y decide provocarlo, no vale la pena matarte. Estas palabras hacen que su tío se enoje, por lo que recobra la razón y dirige golpes hacia Lin Chen, pero se detiene en cuanto ve su mirada. Esto lo asusta y hace que se vaya de la casa. Ahora solo quedan nuestro prota y su tía,
golpeados en el suelo. Intercambian miradas, pero el prota le dice que era un cuchillo falso y le cuenta una historia para calmarla. Gracias a esta experiencia, Lin Chen ahora entiende que de verdad ha vuelto al pasado. Esta no es una segunda oportunidad solo para él, sino para todos los que solía querer y que nunca olvidó en su vida pasada. Mientras tanto, en el colegio, un prestigioso profesor llamado Lu Bu fue a visitar la clase de nuestro prota y quedó rápidamente impresionado por los cálculos que habían quedado en la ventana. Preguntó por el autor y solicitó una reunión con él. Este es un dato que nos será relevante más adelante, guárdenselo. Al día siguiente, mientras trabajaba en las armas de su vida pasada, Lin Chen decidió reconsiderar la idea de matar a Ye Simu, si bien podía matarlo con sus armas. Ahora al lograrlo podría perjudicar su vida y la de su tía, no podría evitar sospechas e investigaciones de la policía, así que, usando los recuerdos de su antigua vida, se va en busca de 3 de los villanos con los que solía trabajar. La primera era una mujer con un brazo tatuado, pero al encontrarla, esta le pide mucho dinero. El segundo era un gordo bélico con una cicatriz, pero en este tiempo era un monje. El último, H, era de quien menos información tenía, su única pista era un tatuaje, su estilo de pelea y su crueldad. Mientras el prota piensa en cómo encontrar a H estando en el colegio, conocemos a Jian Xiao, una amiga de Lin Chen hasta su adultez. Ellos conversan un poco sobre el cambio repentino en la personalidad del prota, pero de la nada un balón va en dirección hacia él. El prota lo detiene por reflejo, pero la fuerza era demasiada para él por lo que cae al suelo. Entonces nos presentan a un bully con el cabello pintado, él fue quien lanzó el balón, y nuestro prota no se quedará con los brazos cruzados. Así que agarra el balón, se lo ofrece de vuelta al bully y le empieza a molestar quitándole el balón de vuelta. Esto obviamente enoja al bully y le pega al prota haciendo que choque con el asta de una bandera, pero esto era parte de su plan. El prota, utilizando un anillo en su mano izquierda, sigilosamente corta el asta haciendo que le caiga de lleno al bully, cosa que deja inconsciente al bully y satisfecho al prota. Pero, mientras se lo llevan al hospital, nuestro prota logra ver el tatuaje de H en el bully. Poco después, vemos al prota comprando comida. Aún está pensando en la posibilidad de que el bully sea H, pero mientras lo hace, se encuentra casualmente con Ye Simu. Él intenta conversar con el prota, pero tras un corto intercambio, le confiesa que no fue casualidad, lo buscaba porque era extraño que lo intentara matar hace un par de días, pero no sentía ningún tipo de miedo, pues considera a nuestro prota como su verdadero amigo y supone que tendría alguna razón para actuar así. Pero justo antes de que pueda cuestionarlo más, Ye Simu ve a gente sospechosa corriendo hacia un callejón. Los dos entienden que traman algo y justo explota un edificio cercano, un hospital. Ye Simu se prepara para entrar al hospital a ayudar y nuestro prota casi lo detiene, era un evento que no había ocurrido en su vida pasada y necesitaba prepararse bien, pero se da cuenta de que con el caos es posible matar al héroe sin que parezca culpable, así que lo deja ir. Sin embargo, justo antes de entrar, Ye Simu le pide al prota que informe a su profesora de la explosión, porque en el hospital se encontraba Huang Wu, el bully. Con esta información, el prota se da cuenta de que sí es probable que sea H, por lo que decide cambiar su plan. El prota rápidamente entra al hospital en busca de Huang Wu y cuando lo encuentra, ve que está perplejo ante el caos en el hospital. El prota se le acerca e intenta motivarlo a sacar su maldad, sabe que Huang Wu es alguien sin arrepentimientos pero que en este tiempo intentaba contenerse, le coloca su anillo y hace que le apunte a gente bajo escombros. Es tu naturaleza, tú naciste así, le dice esperando a que les dispare, no tienes elección, le muestra cómo usar el anillo, pero justo antes de que el bully pueda atacar, Ye Simu choca con ellos y les dice que se vayan, hay alguien persiguiéndolo. Detrás, llega un asesino en traje que mata sin piedad a las personas en los escombros con un brazalete. Luego, empuja al héroe y se dirige hacia nuestro prota, pero él, con la experiencia de su vida pasada, toma la situación relajadamente y habla mientras confunde al asesino, es un amateur. Y se le acerca lo suficiente para sacarle una foto y descubrir que el objetivo del ataque era Huang Wu. Esto no le conviene a nuestro prota, así que rápidamente le quita el brazalete también. Ahora el asesino, sin su arma, se muestra un poco cobarde e intenta pedir patéticamente el arma de vuelta, pero mientras lo hace, una bala le atraviesa la cabeza. Al parecer había otra asesina, esta también va en busca de Huang Wu y lo inmoviliza con una red.
Mientras se le acerca para dar el golpe final, es detenida por el héroe, que sigue en el piso. Aun si se trataba de un bully, Jesimu no va a permitir que muera gente en su presencia, incluso en este tiempo tiene su ideal de justicia. La asesina lo ve como una tontería y le da un par de golpes, pero esta distracción es suficiente para que nuestro prota cargue y dispare un ataque con el brazalete. Esto no es suficiente para acabar con la asesina, pero logran liberar al bully y sus acciones lo motivan para luchar junto a ellos, ahora él también será un héroe. Huang Wu enfrenta a la asesina usando el anillo del prota, pero su inexperiencia provoca que la pelea termine con él volando tras unos cuantos golpes. Ahora solo son nuestro prota y el héroe contra la asesina. Lin Chen asume que H ya no le será de ayuda para matar a Jesimu, así que intenta insinuarle a la asesina que lo ayude con eso. Ella no lo entiende y el héroe confunde sus palabras como si fueran una declaración de que también lo considera un amigo. La asesina se cansa de lo mucho que hablan y dispara unas bolas negras que se transforman en arañas, pero no parece ser suficiente para detenerlos, así que las fusiona para convertirlas en una araña gigante. Mientras luchan, nuestro prota reconoce la tecnología de la araña y sabe que podría matar al héroe con ella, así que, tras un par de golpes, encuentra la forma de robar el control de la araña, finge recibir un golpe y llama la atención de Jesimu, que sale corriendo hacia el prota. Aprovechándose de esto, el prota finge dar sus últimas palabras antes de morir para poder atacar al héroe por la espalda, pero esto provoca un despertar de parte de los poderes del héroe, enfureciendo y acabando de un lanzamiento con la araña y la asesina. Mientras el héroe se desquita con los restos de la araña, nuestro prota se da cuenta de que el héroe perdió la razón y está peleando inconscientemente, intenta atacarlo sin poder hacerle ni un rasguño y entonces se ve obligado a utilizar los recuerdos de su vida pasada. De esta forma se le acerca y le susurra palabras que lo hacen recuperar la conciencia. Sin embargo, el héroe se desmaya por el daño acumulado y la activación de sus poderes. Rápidamente el prota agarra lo más filoso que encuentra y rasga al héroe para comprobar que está en un estado de vulnerabilidad. Con la confirmación, se prepara para apuñalarlo finalmente, pero justo llega un policía y tiene que fingir para no levantar sospechas. Frustrado por su intento fallido, recuerda conversaciones de su vida pasada y no pierde la esperanza, pues tendrá más oportunidades. Pasados 3 días desde el incidente en el hospital, nuestro prota se mantiene cerca del bully para saber quién intentó matarlo y, tras unas preguntas y comprobar que no sabe nada, usa un comunicador que había robado del cadáver de la asesina, contacta con un hombre al cual llama Kosovo y le propone un trato. Kosovo le cuelga antes de terminar de hablar y envía 2 asesinos contra el bully a lo largo del día. Nuestro prota, que ya sabía sus debilidades por su vida pasada, acaba con ellos fácilmente. Tras el fracaso, Kosovo contacta con el prota para preguntarle sus motivos y este le responde que solo quiere cambiar el objetivo de asesinato. En este punto nos enteramos que Kosovo es el líder de una organización de asesinos y que cada cierto tiempo organiza una competición entre sus empleados para determinar a los mejores asesinos. Kosovo se siente amenazado por los conocimientos del prota y, tras frustrarse por cómo lo trató, interroga a los 2 asesinos que habían fallado anteriormente. Ambos mienten al describir al prota por temor a la humillación de haber sido vencidos por un niño, pero Kosovo simplemente les dispara por inútiles. Al fondo, vemos a una sombra que resulta ser la hija de Kosovo. Ella, tras alejar a su padre de los cadáveres de los asesinos, regresa y extiende su mano hacia ellos. Así, nos enteramos de que ella tiene algún tipo de poder, con el cual se entera de la verdadera apariencia del prota. Pasado un tiempo, volvemos al colegio. Aquí nos enteramos de varias cosas. Primero, que se acerca una competencia de deportes. Segundo, que las clases de física que había pedido Lubu con el prota ahora son oficiales, aunque son clases para todo el mundo y el prota se niega a participar. Y, por último, que hay una estudiante transferida. Como podrán adivinar, la transferida es la hija de Kosovo y se presenta con el nombre de Xiao Yi. Tras el transcurso del día, Xiao Yi intenta tocar al prota en varias ocasiones para activar su poder, pero, tras fallar todas, el prota agarra su brazo, se le acerca y la amenaza con romperle el cuello si se atreve a usar su poder con él. Tras estas palabras, Xiao Yi se sonroja. Resulta que Xiao Yi es una fanática de las series y películas que deseaba vivir las escenas que veía. Así que, cuando supo del prota y la amenaza que es para su padre, se decidió por protagonizar un amor prohibido entre enemigos con él.
Su plan es enamorarlo, confesarle que es la hija de Kosovo, tener su amor prohibido y matarlo en cuanto se aburriera de esa historia. Sin embargo, al intentar tocar al prota, se dio cuenta de lo fuerte que era. Esto, la actitud que vio en los recuerdos de los asesinos y la forma en la que el prota recién lo amenazó, provocaron que Xiao Yi despertara un verdadero interés por el prota más allá de como un extra en su novela. O simplemente le gustan los hombres fuertes y difíciles, ya veremos. Mientras seguía el día, vemos ahora a Jian Xiao desahogándose con el prota porque no ha podido completar los participantes para la competencia deportiva y nos enteramos de que ella es la representante del comité deportivo. Mientras hablan, Xiao Yi se ofrece como participante con la intención de llamar la atención del prota, pues aún quiere enamorarlo, pero siendo la niña rica y mimada que es, no tiene la capacidad para ser parte de alguna de las competencias y el prota se lo intenta decir. Jian Xiao escucha esa pequeña conversación y, viendo la posibilidad de volverse amiga de alguien con dinero, motiva a Xiao Yi a descubrir algún deporte en el cual pueda competir. Así, lo primero que le invita a hacer es correr y Xiao Yi acepta sin más, al final es solo correr, no puede ser tan mala, pero ni bien cruza un metro, ella tropieza y queda inconsciente. Pasa un rato y vemos a Xiao Yi despertar en la enfermería de la escuela acompañado por el prota. Intenta ponerle ojitos para que le deje usar su poder con él, pero el prota le responde diciéndole que use palabras como una persona normal. Al ver la reacción, Xiao Yi le pregunta si él la odia, pero el prota se detiene por un momento pensando sobre su vida pasada y le vuelve a insistir en que no dependa solo de sus poderes. Al parecer ellos se conocían en la otra vida e incluso el prota vio cómo ella moría en sus manos, mientras le confesaba que deseaba ya no tener su poder. Xiao Yi se rinde ante las palabras del prota y lo bombardea con preguntas sobre lo que quiere con su padre y cómo sabe sobre ellos, pero el prota se niega a responderle y solo le dice que no piensa matar a su padre, solo reemplazarlo. Volviendo con Kosovo, nos enteramos de que el nuevo objetivo que el prota le había propuesto a cambio de H era obviamente el mismo. ¿Por qué colocarse como objetivo de asesinato? ¿Por qué no usar a Kosovo para matar a Jesimu? Resulta que, en la otra vida del prota, Kosovo había intentado matar al héroe en varias ocasiones, pero con cada intento fallido, solo lograba hacer que despertara alguna parte de sus poderes hasta volverlo tan invencible como era, así que el prota decidió impedir que esto volviera a ocurrir. Pasado un tiempo, mientras nuestro prota andaba en tren yendo al cole, finalmente aparece el primer asesino de Kosovo y el prota aprovecha para llevar a cabo su plan. Apenas sale de la estación, se pone a correr para que lo persigan, se dirige a una zona vacía y se tropieza para que lo capturen. El prota sabe que no lo matarán porque ahora mismo para Kosovo, él es el enemigo de un enemigo y lo capturarán para interrogarlo y saber más de quién lo llamó. Cosa que el prota planea usar para infiltrarse en la organización. Pero, justo cuando lo van a capturar, una patada de Jesimu aparece de la nada para salvar el día y aparta al asesino justo ahora. ¿Dónde estaba el héroe hasta este momento? Pues resulta que, desde el ataque en el hospital, Jesimu se la había pasado deprimido en su cuarto llorando por la muerte de nuestro prota y justo se enteró recientemente que seguía vivo gracias a que Jian Xiao lo andaba molestando para que se uniera a la competición deportiva. ¡Qué casualidad!, ¿no? Volviendo con el asesino, este se recompone rápidamente e intercambia un par de golpes mientras nuestro prota solo puede deprimirse en una esquina mientras ve como otro plan se le va al carajo. Pero afortunadamente, otro asesino en el tejado le dispara un dardo tranquilizante al héroe. Estamos contentos. Pero desafortunadamente también deciden llevárselo junto con el prota. Estamos condenados. Pasan unas 4 horas y vemos al héroe despertar en un cuarto de interrogación con las manos atadas en la espalda. El prota le habla explicándole la situación y cuánto tiempo llevan atrapados y cuando el héroe voltea a verlo, descubrimos que el prota está atado por el cuello y solo sigue vivo por una silla que tiene cerca. El héroe queda un poco impactado por la vista y viendo que no se puede desatar, piensa en golpearse contra la pared para al menos romper la silla. Lin Chen descubre su estúpido plan y aprovecha para decirle que mejor use su fuerza para moverle la silla a él. Imagina estar colgado así por 4 horas, se estaba cansando. Así que Jesimu se arrastra como puede, pero termina tirando la silla de la que el prota se sostenía. Por un momento parece que se nos va a morir, pero el héroe logra levantar la silla con su boca. Después de esta casi tragedia, los dos se echan a reír por el alivio.
El héroe remarca que es la primera vez que el prota ríe así y él le responde que se ríe porque casi muere antes de cumplir su meta. En este punto nos enteramos con más profundidad de la situación del prota. Era alguien depresivo, que no tenía ganas de vivir, al que le hacían bullying y el héroe lo ayudaba por sus ideales, tratando de animarlo, lo que los llevó a su amistad actual. Igual el momento no les dura tanto porque Kosovo entra en la habitación y empieza con el interrogatorio. Primero hace comentarios sobre la sala, pero el prota finge ignorancia. Kosovo patea la silla con la que se sostenía y lo agarra de la cara. Esto hace que el héroe active sus poderes por un momento, debilitando la soga que lo ataba, pero Kosovo la levanta de nuevo. Después de todo no pretende matar al prota, solo interrogarlo. El prota le pide que se acerque para decirle todo y Kosovo, pensando que solo se trata de un niño como su hija, se le acerca lo suficiente para recibir una patada del prota que se había liberado gracias a su experiencia con los nudos que tanto usan los villanos. Kosovo se recompone rápidamente y se lanza contra el prota, pero el héroe lo agarra por detrás. Finalmente se liberó, aunque a fuerza bruta. Le grita al prota que corra, pero nuestro prota se niega. En su lugar, presiona un botón en la pared de la sala, que hace que una jaula caiga sobre Kosovo y con el ego hasta arriba, le dice que el hombre que busca se llama Panlos y ahora es su turno de interrogarlo. Kosovo no se queda como un tonto y asume de una vez que el prota y Panlos son equipo, así que saca su celular y escuchamos la voz de la tía del prota. Kosovo rompe la jaula sin problemas y amenaza al prota, pero este no muestra debilidad y le dice que él es su única esperanza. Aquí la cosa se pone rara. El autor decidió ilustrar la conversación como una pelea de espadas, pero no olviden que es una conversación y ya. A lo que vamos. El prota dice que vino con la intención de negociar, sabe que el grupo de Kosovo ha tenido pedidos más difíciles debido a la aparición de superpoderes y que perderá el grupo a este paso. Kosovo lo considera un fanfarrón, estafador, a fin de cuentas, sigue siendo un adolescente, pero el prota termina la conversación diciéndole que es compañero de su hija y en cualquier momento puede matarla. De repente llega un subordinado de Kosovo gritando que tiene noticias urgentes. Kosovo le grita y, tras darle un golpe al prota, sale de la habitación. El prota queda frustrado en el piso. Su plan original era usar a Panlos como enemigo común, pero la actitud despreocupada de su vida pasada se apoderó de él. Por otro lado, Kosovo ahora tiene los ojos puestos en el prota, lo ve como un gran villano a futuro y con esto en mente, manda a un subordinado llamado Hinchi a que lo libere. Mientras esto pasaba, el héroe y nuestro prota ya habían escapado de la habitación, andaban corriendo por los pasillos hasta que el prota decide romper el silencio, a lo que el héroe le pregunta si es Panlos. Deduce que es un personaje inventado y que su objetivo real es derrotar a Kosovo. Así que no lo cuestiona tanto y lo ayuda porque coincide con su ideal de luchar contra aquellos que lastiman a los demás. Entonces, cuando van a girar por una esquina, se topan con Hinchi. Él les dice que, aunque está en contra, están libres de irse. El prota lo cuestiona porque de todas formas los detuvo y lo llama estúpido. Ese comentario le toca la espina a Hinchi y enojado, les dispara rayos desde su mano, se coloca un cinturón y activa una transformación. Como Iron Man, pero más estúpido. Se pone a lanzar rayos en todas las direcciones destrozándolo todo y deja a nuestro prota en el piso, que se siente frustrado porque aún piensa que su tía se encuentra en peligro. El héroe intenta tranquilizarlo y le dice que corra mientras él lo retiene, pero el prota se recompone un poco y entre los dos enfrentan a Hinchi. Intercambian un par de golpes y el prota usa un pin con el que rápidamente acaban con Hinchi. Al final sí era un estúpido que no duró nada. Mientras le pasaba todo esto a nuestro prota, en el colegio andaban dando clases normales que son interrumpidas por un mensaje de Jian Xiao. Ella aún sigue desesperada por el reclutamiento de la competencia deportiva y ahora acepta a cualquiera, lo necesita. Mientras habla, le quitan el micrófono para dar otro anuncio. Las clases de Lubu fueron canceladas, ¿se acuerdan de él? El que quería desesperadamente unas clases privadas con el prota. Lubu usó la ausencia del prota para excusarse, incluso deja una nota algo dramática, al parecer algo le había surgido. Volviendo con el prota, él y el héroe ya habían escapado de las instalaciones de Kosovo, pero seguía preocupado por su tía, por lo que agitado pero sigiloso se dirige a su casa. No nota signos de forcejeo, pero se imagina lo peor. El héroe se da cuenta e intenta tranquilizarlo y justo abren la puerta de la casa. Es su tía, está bien.
Todos entran en la casa y el prota se tranquiliza un poco, pero aún no entiende la situación del todo, así que le pregunta a su tía si alguien había contactado con ella. La tía se confunde un poco y le pregunta al prota si no está en casa temprano por la persona con la que había hablado, pero antes de terminar, Lubú sale de una de las habitaciones. Los cuatro se sientan a comer guardando las apariencias. Lubú se le acerca al prota preguntándole qué debe hacer para que asista a sus clases, pero el prota le susurra que se deje de juegos. Con todo esto solo deduce que la voz que escuchó del teléfono de Kosovo era una grabación creada por Lubú y él le responde que sí, que es un subordinado de Kosovo y por ello no tendría problemas en matarlo ahí mismo, frente a su tía. Mientras se vende muy de frente, el prota nota un tatuaje casi invisible debajo del ojo de Lubú con un 73. Con esto, reconoce a Lubú, es código 73, quien acabó con Kosovo en su vida pasada, de los primeros en usar armas cuánticas y, lo más importante, el ídolo de nuestro prota, de quien heredó el interés por la tecnología de sus armas. El prota se da cuenta de que, en su vida pasada, Lubú nunca fue profesor en su escuela, así que le pregunta por qué se encuentra ahí y él le responde que es porque hace poco detectó partículas con masa negativa en su escuela. Ambos siguen intercambiando miradas, pero son interrumpidos por Yesimu, quien deduce que Lubú no es alguien de confianza por la actitud del prota, así que, para no dejarlo solo, pide participar en las clases de también. Pasa el tiempo y parece que por fin hay tranquilidad en la historia, vemos a Lubú dando su clase de física con todos los estudiantes perdidos menos el prota. El héroe interrumpe la clase diciendo que por fin obtuvo el permiso de los maestros para asistir, pero Lubú se niega a aceptarlo. Es una clase de física a nivel universitario, no lo va a entender. Entonces el héroe se resiste y Lubú le propone resolver un problema para poder dejarlo participar en la clase. El héroe pasa al pizarrón confiado en que podrá hacer algo, pero es incapaz de siquiera entender la pregunta. Igualmente, no se rinde, Lubú solo le dijo que tenía que resolverlo, pero no le dio un tiempo límite, así que el héroe se va motivado con un nuevo objetivo. Luego, vemos la vida normal de los personajes. Jian Xiao tiene una discusión con el prota porque ha desaparecido ya 2 veces y no parece tener la intención de decirle por qué, así que quiere terminar su amistad. El prota, pensando en todo lo que sufrieron, decide no contarle, es posible que termine poniéndola en peligro como a su tía. Él queda un poco triste pero no lo piensa tanto, ahora sus prioridades son como usar a Kosovo y, claro, matar al héroe, pero mientras piensa en esto, Yesimu grita que por fin logró entender la pregunta, ahora solo le falta saber cómo responderla. También alcanzamos a escuchar que a Jian Xiao solo le falta una persona para el evento deportivo y, al igual que la vez pasada, le quitan el micrófono para dar otro anuncio, pero esta vez es Xiao Ji, quien le declara al prota frente a todos que su padre oficialmente acepta su relación. Debe estar muy enamorada. El siguiente capítulo abre con un nuevo día y con la perspectiva del héroe. Vemos cómo se prepara para el día a día y que su padre se niega a que él entre en la clase de Lubú. El héroe, como niño bueno que es, se ve obligado a aceptarlo, aunque eso lo desanima. Vemos el resto de su día y cómo mantiene una imagen alegre hasta el final de la jornada, cuando se va a un salón aislado a practicar e intentar armarse de valor para rechazar lo que le dijo su padre. No lo consigue, pero entonces Jian Xiao se le acerca por curiosidad. Tienen una pequeña conversación y lo termina animando con palabras que considera que le diría el prota, es lo que quiero hacer. De nuevo, cambiamos de día y de perspectiva, esta vez vemos a Xiao Ji llegando al cole y vemos cómo logró hacer que Kosovo la dejara ir a esta academia. También descubrimos que Kosovo reemplazó a la mitad del personal para servir de guardaespaldas para su hija y que nadie la toque, pero volvamos con Xiao Ji. Ella lleva al prota a la azotea y le confiesa cosas que ya sabíamos, que ella tiene poderes, que se considera la protagonista del mundo, que ve al prota como el protagonista masculino de su historia, que lo necesita para avanzar en la trama del mundo, que sus poderes son la prueba de que todo eso es verdad. Que existe un maestro que creó todo esto y que ella está destinada a ser la heroína de la historia. El prota le arruina la ilusión al decirle que hay más personas con poderes en el mundo y mucho más fuertes que ella, por lo que Xiao Ji se molesta y hace que el prota la toque, alertando a sus guardaespaldas que se arrojan de una a atacar al prota. Mientras el prota combate usando a Xiao Ji de escudo, uno de los guardaespaldas dispara y destruye sin querer uno de los lazos de Xiao Ji. El prota se molesta y la cubre, dejando su brazo expuesto y que otra bala lo roce. Xiao Ji ve la sangre y estalla en ira, alejando a los guardaespaldas con una onda expansiva.
Seguro se preguntarán, ¿no eran sus poderes leer los recuerdos de la gente o algo así? Pues afortunadamente el siguiente capítulo es un flashback que nos explicará eso más a detalle, ¿o no? Resulta que Xiao Ji tiene poderes mentales más complejos. Puede leer la mente y fue a los 3 años que se dio cuenta de que era la única con este poder. También fue a esa edad cuando protegió a su padre por primera vez, cuando descubrió a un asesino entre su gente y arruinó su plan. Desde ese entonces creía que su poder era para proteger a su padre en secreto y ayudar a sus empleados para mejorar la compañía. También descubrimos que cuenta con algo parecido a la telequinesis y que lo usaba para combatir en secreto a los traidores y espías en contra de su padre. A los 6 años conoció a Jin Chi, el Iron Man estúpido de capítulos pasados, del cual se hizo amigo porque no tenía nada en la mente que pudiera leerle. Desde ese entonces, ella pasaba el tiempo con él cuando quería descansar y resulta que, en una de esas ocasiones, Jin Chi estaba viendo el show de Truman, película que le dio la idea a Xiao Ji de que toda su vida sigue un guión y ella es la protagonista. Por último, vemos que fue gracias a Jin Chi que Xiao Ji pudo cambiarse de instituto sin que su padre lo supiera y que además ella ha manipulado a su padre para favorecer al prota. Volviendo a la azotea, los guardaespaldas se recomponen luego de que Xiao Ji los apartara y mientras el prota los mira con desprecio, uno de ellos golpea a su compañero y le recrimina el haber destruido el lazo de su señorita. El prota aprovecha la calma para agarrar a Xiao Ji y le reclama el usar sus poderes, pues sabe que ella aún no sabe controlarlos bien y cuando los usa le afectan su mente. Xiao Ji se disgusta al ver al prota mostrando preocupación y se va diciéndole patético y dejándolo confundido. Pasa un rato y el prota se pone a reflexionar, falló en matar al héroe, va a las clases como si fuera algo normal y hasta se preocupa por otros, siente que ha olvidado cómo ser un villano, pero afortunadamente se le aparecen unos bravucones que intentan intimidarlo. El prota decide aprovechar esta oportunidad para recuperar su maldad, pero antes de poder hacer algo, un balón golpea al bravucón. Era Huang Wu que junto al héroe estaban defendiendo al prota y detienen a los bravucones en un instante. Incluso llega Jian Xiao, que perdona al prota por la discusión de capítulos atrás y le avisa que lo anotó para participar en el evento deportivo, específicamente en la carrera de 5 kilómetros, dejando al prota aún más en shock. Pasado unos días, vemos al prota entrenando para la carrera, al parecer el héroe fue quien le dijo a Jian Xiao cómo convencerlo, pues se dio cuenta de que el prota siempre trata de ayudar a los demás, aunque parezca molesto por ello. Mientras hablan, surge el tema de la clase de física y el héroe le confiesa que se rindió. De repente, llega un estudiante pidiéndole ayuda al héroe, pues ocurrió un accidente con el director del instituto, el cual como castigo descalificó a toda la clase. El héroe intenta calmar al director, pero este sugiere que se disculpen de manera humillante. El héroe intenta evitar esto, pero recuerda las palabras de su padre, por lo que se detiene. Afortunadamente llega el prota e intimida al director, agarra sus cosas y deja el salón mientras el director le grita. Cuando lo hace, los demás estudiantes lo siguen, todos menos el héroe, que no se va no por respeto al profesor, sino por las palabras de su padre, lo cual lo deja frustrado. Cae la noche y el héroe se encuentra en su casa hablando con su padre. Lo intenta convencer de ayudar con su influencia a la clase a que no sea descalificada, pero el padre se niega y le responde que es su problema. También le recalca el cómo el héroe ha hecho muchas peticiones recientemente y provoca que el héroe se sienta intimidado. Se disculpe y se retire. Pero antes de irse, recibe un mensaje de Jian Xiao, que lo invita a comer en una reunión de su clase que celebraban el rebelarse contra el director. El héroe se arma de un poco de valor y le pide a su padre el permiso de ir a esa reunión, utilizando la excusa de que es el monitor de la clase, por lo que debería estar ahí y afortunadamente consigue el permiso. Aunque antes de irse, recibe unas palabras de su padre diciéndole que no necesita saber por qué lo cría como lo hace, solo que lo hace de manera que sea perfecto. Cambiamos de escena y vemos al prota forzando la cerradura del instituto mientras Jian Xiao lo molesta de fondo. El héroe llega y el prota se molesta y replica mientras sigue forzando la cerradura. Al parecer el mensaje era una mentira para atraer al héroe porque el prota dijo que tenía una manera de chantajear al director y se iban a colar para obtener la información. Finalmente abren el portón y Jian Xiao se adelanta, pero se detiene al ver al héroe quieto, el cual estaba abrumado porque colarse en el instituto era lo mismo que desobedecer a su padre, sentía que tenía un muro enfrente. Pero antes de pensarlo más, el prota le da un empujón forzándolo a cruzar el portón.
Se siente confundido por un momento, pero enseguida se alegra al estar con sus amigos. La misión de infiltración sigue con normalidad, con el prota abriendo las puertas y los otros dos jugando y molestando de fondo. Finalmente llegan a la oficina del director y descubren registros de lo que asumen son sobornos y corrupción, pero el prota reconoce algunos nombres y decide investigar un poco más, encontrando un documento con el símbolo de Kosovo. El prota se sorprende un poco, pero es interrumpido por Jian Xiao, que descubrió una carpeta con fotos de las profesoras. El héroe se enoja y decide llamar a la policía, pero el prota lo detiene diciéndole que solo las fotos no serían evidencia suficiente y la acusación solo lograría enojar al director, aunque en realidad el prota solo quería seguir investigando la relación entre el director y Kosovo. Mientras esto pasaba, el director se encontraba caminando por el instituto mientras pensaba en alterar el registro del prota para expulsarlo por la humillación de antes, pero se encontró con una profesora que también se había quedado hasta tarde, esta vez pensando en cómo solucionar la descalificación de su clase en el evento deportivo. El director le dirige la palabra y comparten una pequeña charla. La profesora aprovecha para meter el tema de la descalificación de su clase y el director le dice que se lo pensaría, pero solo si se lo pide el de atrás, si es que me entienden. La profesora se niega, pero el director la agarra. Ella forcejea y le da una cachetada, pero el director la tira al suelo y se le pone encima mientras le grita y se empieza a quitar el pantalón. Afortunadamente una luz ciega momentáneamente al director, era el flash del celular del prota, que acababa de tomarle una foto al director en pleno crimen y lo amenaza con la foto y los datos que copió de su computadora. El director ve al héroe y le ordena que le quite el celular. Esto hace que el prota voltee hacia él y recuerde una conversación de su vida pasada donde el héroe le confesaba que en su niñez se sentía como un títere, siguiendo las órdenes y reglas de su padre sin importar cuáles fueran, todo por su aprobación. El prota se sorprende un poco al ver el cambio mientras el héroe cuestiona al director y carga su puño con ira y fuerza, golpeando al director y lanzándolo con fuerza hasta la pared. Ya con el director inconsciente, el héroe se da cuenta de que ha desobedecido a su padre por primera vez, intenta justificarse, pero termina un poco deprimido. Mientras tanto, la profesora decide tomar venganza personal contra el director, hasta que voltea y ve a los niños, momento en que los agarra y abraza para agradecerles. Pero justo en ese momento, alguien le dispara a los 4 y los deja inconscientes. El prota alcanza a ver a alguien llevándose al director, pero termina sumergido en un sueño donde se encuentra con su yo pasado, el cual cuestiona lo débil que se ha vuelto y cómo ha olvidado su pasado. Pasa un día y vemos al prota en un parque reflexionando de lo que pasó en esa noche. En el tiempo que pasó inconsciente, eliminaron toda la información sospechosa en la computadora del director, pero el prota deduce por los nombres borrados y la forma en la que actuaron que no se trataba de gente de Kosovo sino de Nest, una organización centrada en la creación de armas súper avanzadas. Mientras el prota piensa en esto, la mano de Xiao Ji se le acerca. El prota le pregunta qué hace allí, pero ella le responde como si fuera una niña pequeña. El prota se sorprende y Jin Chi lo agarra y empieza a preguntarle por qué la señorita está como está. Le dice que desde lo que el prota le dijo la última vez, Xiao Ji se la pasó usando su poder con cualquiera que creyera que tuviera poderes, dejándola en la forma de estúpida que está. El prota reconoce este estado y le sorprende que se presentara tan temprano en esta vida, cosa que lo hace recordar otro evento de su pasado. Tras una explosión, vemos una persecución y a una Xiao Ji adulta en el mismo estado que antes, pero que, tras un disparo de los perseguidores y sangre de nuestro prota, recupera la conciencia. En una corta charla aprendemos que el estado varía en duración y que esta vez tardó 3 días en recuperarse, pero siendo la persecución la prioridad, Xiao Ji pregunta por las armas, agarra un lanzamisiles y de la forma más épica que puede, apunta y explota a los perseguidores.